Sean todos bienvenidos a un video más. Vamos a continuar ahora con la regla de la cadena. Este importante teorema nos va a dar una forma de obtener la derivada de funciones un poquito más generales, ¿sí? Puntualmente es funciones que sean funciones compuestas por dos o más funciones. En general, calcular la derivada de una función compuesta es un poquito más complicado, así que este teorema nos va a ayudar a incrementar el universo de funciones diferenciables porque calcularlo por la definición va a ser difícil. Entonces, este teorema nos da una fórmula para calcular la derivada de las funciones compuestas. Vamos con él. Si tengo dos funciones diferenciables f y g, entonces yo puedo definir f mayúscula como la compuesta de ellas y la primera parte del teorema me dice pues que esa función compuesta f mayúscula es derivable, ¿sí? La compuesta de funciones diferenciables es diferenciable. Pero además tengo una fórmula para calcular esa derivada de esa función compuesta y esa fórmula es este producto, ¿sí? A esta parte o a este factor se le suele llamar derivada externa, mientras que a este factor se le suele llamar derivada interna. Por aquello que la función externa aquí pues es la función f minúscula y la función interna, que es el argumento de la función f, es la función g. Entonces, va a ser calcular la derivada de f, o sea, la derivada externa evaluada en la g, por la derivada del argumento o la derivada de la función que está allá dentro. Si utilizamos la notación de Leibniz para las derivadas, podemos escribir esa derivada compuesta de esta manera. Vamos con los ejemplos. Encontremos la derivada de esta función. Note por favor que esto sí es una función compuesta, ¿sí? Esto tengo como función externa la función raíz y como función interna la función x cuadrado más 1. Bien. Por acá recordemos que la derivada de la raíz es 1 sobre 2 raíz de z. Bien. ¿De dónde obtuvimos esto antes? Pues de ver a z como, de ver a raíz de z como z a la 1 medio, ¿sí? De hecho, esta misma función f que está aquí, la podemos también expresar de esa manera, a la 1 medio. ¿Listo? Entonces, digamos, solución. Yo quiero calcular la derivada de esto. Entonces, f' de x va a ser la derivada de la función externa. La función externa, pues, es la raíz. Entonces, olvidémonos de lo de adentro temporalmente y vamos a derivar la raíz. Entonces, 1 sobre 2 por esa misma raíz. ¿Ven? Hasta aquí he derivado solamente la raíz. Mire que el argumento se conservó así mismo aquí. Por la derivada de la función interna. Entonces, como ya derivamos la raíz, nos olvidamos de esa raíz y vamos ahora a derivar hacia adentro. Entonces, por la derivada de x al cuadrado más 1 y la derivada de x al cuadrado más 1, pues es 2x, que si usted nota, esto lo puede escribir de esta forma. Bien. Podemos verlo de una forma 2. Podemos derivarlo desde aquí si usted quiere. Digamos, forma 2. Forma 2. F' de x lo podemos ver como la derivada de este exponente, entonces sería un medio por x cuadrado más 1 a la 1 medio menos 1 que me da menos 1 medio. Entonces ya derivé el exponente 1 medio acá. Entonces ahora voy a derivar hacia adentro, al argumento, por la derivada del argumento, o sea, la derivada de x cuadrado más 1, y la derivada de x cuadrado más 1, pues es un 2x. Puedo simplificar una vez más este 2 con este 2 y como esto tiene un exponente acá negativo, pues es porque está en el denominador. Y esto es esto. Y claramente esto es esto.
Vamos a calcular la derivada de estas tres funciones. Note que estas dos pues tienen su parecido, pero no es lo mismo. Aquí estamos haciendo seno de x por x, mientras que acá estamos haciendo seno por seno, ¿sí? Aquí la función exterior es seno y la función interior es x al cuadrado. Aquí la función exterior es la potencia cuadrática y la función interior es seno. Si usted quiere esto, lo puede ver como seno de x todo al cuadrado, ¿sí? Esta notación y esta son equivalentes, ¿sí? Aquí el cuadrado está afectando a la x, aquí el cuadrado está afectando al seno. Bueno, entonces calculemos y'. Entonces la derivada de la función exterior, o sea, la derivada del seno, pues me da coseno de ese mismo argumento por la derivada del argumento, o sea, la derivada de x al cuadrado, que es 2x. La notación usual para esto es colocar los polinomios y las constantes adelante, así que la notación usual para esto es esta. La derivada aquí terminó ya, esto es escribirlo de manera usual. En este caso, la función exterior es la cuadrática, así que vamos a derivar ese cuadrado. Entonces, y' sería 2 por la función misma, por la derivada interna, o sea, ya derivé este cuadrado, ahora vamos a derivar a seno. La derivada de seno, pues es coseno. O si usted quiere, ya derivó este cuadrado, ahora vamos a derivar hacia adentro. La derivada de seno es coseno. Y finalmente, vamos a derivar esta función acá, esta función exponencial. La derivada de la función exponencial es la misma de función exponencial por la derivada del argumento. O sea, la derivada de 5x y la derivada de 5x pues es 5. Lo usual aquí también es escribir esto de esta forma. Pero eso simplemente es notación, ¿sí? La derivada terminó aquí, pero la forma usual de escritura es esta. Vamos con este. Me piden calcular la derivada de esta función. Entonces, lo primero es notar, digamos, que esta función, antes de derivarla, yo la puedo reescribir de esta forma. Esto es x al cuadrado más x más 1 con potencia menos 1/3. Sí, porque la raíz cúbica es 1/3, potencia 1/3, y como está en el denominador, pues he usado este exponente negativo. Por lo tanto, f' de x sería, derivemos la función potencia, entonces sería negativo 1/3 por este argumento, y aquí pues sería esto menos 1, o sea, menos 4/3. ¿Bien? Entonces, ¿qué se ha derivado hasta el momento? Este exponente. Vamos ahora hacia adentro. Entonces vamos ahora a multiplicar por la derivada interna, o sea, la derivada del argumento, y la derivada de ese argumento pues es 2x más 1. Si usted nota esto, lo puedo reescribir como, digamos, negativo 2x más 1 lo podemos escribir de esta forma. Como tengo exponente negativo, lo he colocado acá en el denominador con exponente positivo. Y esto es equivalente a esto. Recuerde que aquí ya terminó de derivar. Simplemente lo cambié de notación o lo escribí de forma diferente. Bueno, antes cuando vimos la derivada de las funciones exponenciales, no vimos la derivada de su función inversa, que es la función logaritmo. Entonces las he escrito aquí las dos. La derivada de la función logaritmo natural me da 1 sobre su argumento. Por favor, guárdelo de esa manera en su cabeza. Entonces, la derivada respecto a x del logaritmo de x, 1 sobre x, yo le prefiero que usted la guarde como 1 sobre el argumento.
Listo. Eso es la derivada del logaritmo, 1 sobre el argumento. Porque como veremos a continuación, pues es posible que el argumento tenga otra expresión interna, entonces tenemos que multiplicarlo por la derivada de esa función interna. Bien, si tengo un logaritmo en otra base, como siempre con esto, entonces la derivada de ese otro logaritmo pues es esta expresión 1 sobre el argumento aquí por logaritmo natural de la base. Bien, bueno, cuando vimos la derivada de la función exponencial, yo escribí esta fórmula y le dije pues que cuando llegáramos a la regla de la cadena la podíamos mostrar, que de momento le íbamos a aceptar. Recordemos que z es e a la logaritmo natural de z, ¿sí? Digamos para un z positivo, pues porque estas dos funciones son inversas, así que esto cancela con esto y no ha pasado nada. Y esto es una propiedad del logaritmo. Entonces, mire que si yo tengo a la x lo puedo ver, piense que a la x es z, entonces esto lo puedo ver como e a la logaritmo natural, pues de ese a la x. ¿Sí? Piense que el z aquí es esto. Y esto por la propiedad del logaritmo que tengo acá, pues esto lo puedo reescribir como e a la x logaritmo natural de a, donde el logaritmo natural de a pues es una simple constante. ¿Sí? Esta cosa es una constante. Entonces ahora sí, si yo quiero derivar esto, llamemos a esta cantidad, llamémosla y. Si yo quiero derivar aquí, y' sería la derivada de la función exponencial, y la derivada de la función exponencial es la misma función exponencial por la derivada del argumento. Y si usted nota, pues esto es un término lineal. Aquí la constante es logaritmo natural de a, entonces por logaritmo natural de a. Esto se parece mucho a la derivada que hicimos hace un momento, que era la derivada de e a la 5x. Entonces nos dio la misma exponencial por la derivada de 5x y la derivada de 5x allá era 5. Entonces, la constante aquí es logaritmo natural de a. Listo. Y si usted nota, pues este término e a la x logaritmo natural de a es esto y esto es a la x. Y allí tenemos la formulita que habíamos dicho desde un principio. Vamos con esta derivada. Note que aquí tengo la función potencia 9 como función exterior y la función interior o la función interna pues viene siendo esta función racional. Entonces, solución. Comenzamos por derivar esa función exterior, que es la función potencia 9. Entonces quedaría 9 por ese argumento a la 9 menos 1, que es 8. Entonces, pues el argumento allí es todo ese exponente. Perdón, toda esa función racional. Bien. Por la derivada interna, o sea, la derivada de esa función racional y esa derivada, pues, es la derivada de un cociente que ya tenemos una fórmula establecida para ello. Entonces, denominador al cuadrado, aquí derivada del numerador, pues que es 1 por el denominador sin derivar. Recuerde que esto está multiplicando todo esto. Menos numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 2. Bien. Note que este 8 está afectando tanto a esto como a esto. Entonces, como esto tiene potencia 8 aquí, con este me queda 10. ¿Y acá qué me quedó? Pues está multiplicando y note que aquí tengo 2t positivo menos 2t negativo. Ahora queda menos por menos más. Aquí tengo 4, 2 por 2, 4 positivo, más 1, 5.
Entonces, en definitiva, pues esto nos da 45 de menos 2 a la 8. 2t más 1 a la 10. Y esa es la derivada buscada. Vamos ahora con la derivada de este producto. Y note que cada uno de estos factores tiene a su vez una función interna, ¿sí? Es decir, es el producto de dos funciones compuestas. Aquí tengo este 5 como externa y aquí tengo este polinomio como interna y acá este 4 como externa y este polinomio cúbico como interna. Entonces vamos a derivarlo como un producto. Entonces, y', ¿qué es? Derivamos el primero y el segundo lo dejamos sin derivar. Es 5 por 2x más 1 a la 4 por, aquí ya terminé de derivar el 5, por la derivada interna y la derivada interna es 2. Por el otro factor sin derivar. Más, dejamos este quietico por la derivada del otro factor. Y la derivada del otro factor entonces vendría siendo la derivada de esa función externa bien, a la 3 por la derivada interna, o sea, la derivada de este polinomio cúbico. Realmente allí ya terminamos de derivar. Ahorita lo que voy a hacer es reescribirlo, o sea, hacer algebrita para ver esto de una manera más simplificada, pero realmente ya se acabó la derivada. Aquí está el desarrollo. Note que en la primera línea simplemente lo que hice fue reescribir aquí 5 por 2, 10 y resaltarle los factores comunes que hay. ¿Sí? Este 4 lo puse acá adelante porque es usual colocar las constantes adelante. ¿Sí? Entonces a continuación saqué factor común. ¿Sí? Este con la potencia mínima que aparece y aquí con la potencia mínima que aparece en ambos, que es 3. El factor común entre estos dos pues es 2. ¿Listo? Note que me quedó un 5, ¿sí? 2 por 5 me produce este 10 y ese 5 lo estoy multiplicando por uno de estos que le hace falta aquí. Por eso este quedó de esta manera. Ahora le hace falta un 2 para completar este 4. Está aquí. Aquí hizo falta uno de estos porque acá sacamos factor común 4. Este ya está acá contado y este es este. Cuando abrimos aquí, multiplicamos y sumamos con estos factores, pues se obtiene esto y eso da por terminada y simplificada la derivada. Insisto, desde acá ya se había terminado la operación derivar. De aquí en adelante, pues fue algebrita, ¿sí? Acomodar los términos. Vamos con estos dos ejemplos. Mire que aquí tengo ahora tres funciones compuestas. ¿Listo? Tengo tres funciones compuestas y pues vamos a repetir el argumento. Entonces lo que hacemos es ir hacia adentro de la función derivando, derivando hacia adentro. Entonces, f' aquí entonces. Vamos a derivar la función exterior y la primera función, digamos, pues la función que está más afuera es seno, la derivada de seno es coseno y dejamos el argumento tal cual como está. ¿Listo? Entonces ya derivé seno. Vamos ahora a multiplicar por la derivada de la función interna, o sea, la derivada de coseno de tangente de x. La derivada de coseno recordará que es menos seno. Entonces yo voy a colocar ese menos acá adelante por la derivada de coseno que es seno de el argumento y el argumento allí es tangente. ¿Listo? Entonces ya derivé esta, ya derivé esta, ya tengo estas dos derivadas ahora por la derivada del argumento de acá. Entonces la derivada de tangente es secante cuadrado. Y con eso ya termino.
Sugerencia, en este paso no escriba aquí por menos seno de tangente, porque es posible que usted mismo se engañe con su escritura y luego termine pensando que no es un producto, sino que es una resta. Entonces, o bien pone los paréntesis, o bien aprovecha y pone el signo adelante. ¿Sí? Las constantes suelen colocarse adelante. Entonces vamos ahora con la derivada de este logaritmo y recordemos que la derivada del logaritmo en una base A pues se calcula de esta forma. Entonces, f' en este caso, ¿sí? Sería 1 sobre el argumento, y el argumento aquí es esta expresión, x cuadrado menos 4. ¿Listo? Por eso ahora que hablamos de la derivada del logaritmo, yo le decía 1 sobre el argumento. Entonces, 1 sobre el argumento por logaritmo natural de la base. O sea, logaritmo natural de 3. ¿Listo? Ya terminamos de derivar el logaritmo en base 3. Ahora vamos hacia adentro de la función. Entonces, por la derivada de x cuadrado menos 4 y esa derivada pues da 2x. Así que en definitiva esto es esta cantidad. Vamos a terminar con estos dos y le va a quedar como ejercicio a usted calcular la derivada de esta expresión, la cual se determina parecido a esto, solamente que le he colocado un nivel interno adicional. Bien, a mí no me está interesando por ahora cuál es el dominio de esta expresión. Yo simplemente estoy calculando la derivada donde sea que esa función esté definida y notará que no siempre está definido esto, ¿sí? En todos los reales porque la función seno pues cambia de signo y el logaritmo natural solamente admite a los positivos. Entonces, vamos a calcular la derivada, que es lo que me interesa a mí. Recuerde que la derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento. Y el argumento de este logaritmo es todo este seno que está aquí, seno de x. Entonces aquí sería 1 sobre el argumento que es seno de x por la derivada interna. Y la derivada interna es la derivada del argumento, o sea, la derivada de seno. La derivada de seno nos da coseno. Y este cociente de funciones se llama cotangente. Sí, de aquí a aquí yo ya no derivé. Aquí la derivada terminó aquí. Simplemente esto es reescribir la función. Entonces vamos ahora con esta derivada. La derivada de la función exterior pues es la raíz. Y la derivada de esa raíz pues es 1 sobre 2 por esa misma raíz. Entonces ya derivé esta raíz de acá. Ahora debo derivar este argumento. O sea, la derivada de x más raíz de x. O sea, la derivada de x pues es 1 más la derivada de raíz de x, que es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Listo? Aquí podemos hacer algebrita y sumar. Entonces nos queda, sumo, aquí queda 2 raíz de x más 1. Bien. Y finalmente, pues esto lo puedo escribir. Este 2 con este 2 multiplica. Y me queda aquí 4. Voy a escribir primero esta, raíz de x, por raíz de x más raíz de x. ¿Sí? Y en el numerador pues quedó 2 raíz de x más 1. ¿Sí? Porque era todo esto multiplicado por 1. Eso ha sido todo por este video.